Hola chicos, ¿cómo están? Les mando este video porque vamos a trabajar nuevamente geometría. Al principio vamos a rever unas cosas que vimos por Zoom, así practicamos un poquito más y después vamos a trabajar con ángulos, ¿sí? Bueno, el otro día comenzamos trabajando con el concepto de punto. Vimos que un punto se identifica con una letra minúscula imprenta. Después vimos que muchos puntitos juntos forman una línea, ¿sí? Las líneas son infinitas, por eso las marcábamos con una flechita de cada lado. Las líneas, para nombrarlas, utilizamos letra imprenta mayúscula. Luego trabajamos con la clasificación de líneas. Vimos que si dos líneas no se cruzaban nunca en ningún punto, eran líneas paralelas. En cambio, si había dos líneas que se cruzaban en algún punto, se llamaban líneas secantes, ¿sí? Dentro de las líneas secantes encontramos a las líneas perpendiculares. Las líneas perpendiculares, las características que tenían es, cuando se juntan las dos líneas en el vértice, la amplitud entre las dos líneas, o sea, ese ángulo, era de 90 grados. Por ejemplo, en el cuadrado podemos observar que tiene dos pares de líneas paralelas, ¿sí? Y también tiene líneas perpendiculares, al igual que el rectángulo. En cambio, en el triángulo podemos observar algo distinto, de acuerdo al tipo de triángulo. Por ejemplo, en este triángulo observamos líneas secantes. En cambio, en este otro triángulo podemos observar una línea perpendicular. Bueno, miren, hoy traje para explicarles un poquito el tema de ángulos un juguete de mi hijo que se arma así con tuercas, creo que se llama Mecanomente o algo de eso, ¿sí? Yo le saqué dos piezas, que son estas dos que tengo acá. Lo que habíamos trabajado ya, lo que era un ángulo, ¿sí? Habíamos observado que un ángulo se armaba, era la amplitud que había entre dos líneas. Vamos a suponer que esta es una línea, esta es otra, y donde se unen es el vértice. Esta amplitud vendría a ser el ángulo. El ángulo se mide con grados. Lo que habíamos visto también en el Zoom era que, bueno, que los ángulos se clasifican, ¿sí? Son ángulos rectos si la amplitud del ángulo es de 90 grados. Si son bien perpendiculares. Las líneas perpendiculares tienen una amplitud de 90 grados. Ahora, estos se llaman ángulos rectos. Si yo junto dos ángulos rectos, o sea, 90 más 90, lo que obtengo es un ángulo llano, que es así, ¿sí? El ángulo llano es una liñita recta, que son 180 grados. Entonces ya vimos ángulo recto que mide 90 grados, ángulo llano que mide 180. Ahora existe otra clasificación de ángulos, que son ángulos más chicos que los de 90 grados, que pueden ser así, tuc, 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 o hasta llegar acá a los 90. Esos ángulos se llaman ángulos agudos. Después existe la última clasificación, que son los que son más de 90 hasta llegar a 180, que pueden ser todo este tipo de amplitud, ¿sí? Que se llaman ángulos obtusos. Vamos a trabajar ahora con gráficos, ¿sí? De distintas figuras. Por ejemplo, un cuadrado o un rectángulo, teniendo en cuenta que esos ángulos interiores son ángulos rectos. Ahora vamos a un triángulo, ¿sí? Vamos con este ejemplo de triángulo. Fíjense, todos los ángulos interiores que serían todos ángulos agudos. Ahora este otro tipo de triángulos tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Y este último tipo de triángulo tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Así como el otro día vimos que los triángulos se clasificaban de acuerdo a las medidas de los lados, yo también les había explicado que se clasificaban de acuerdo a la medida de los ángulos. Entonces, vamos con este cuadrito a ver si podemos hacer un resumen de ángulos. Ángulo llano mide 180. Ángulo recto mide 90 grados. Ángulo agudo menor de 90 grados. Y ángulo obtuso mayor de 90 grados. Bueno, pichones, saben que como siempre van a recibir ejercitación del tema. Espero que les haya quedado un poquito más claro todo lo que refrescamos y los nuevos contenidos que vamos viendo de a poquito los vamos a ir aprendiendo. La próxima clase de Zoom vamos a trabajar con ángulos y con figuras, ¿sí?
Y les voy a mostrar también el juguete que tiene Dante para ir buscando ángulos en distintos tipos de juguetes. Nos vemos.